Como vigilante nocturno, uno cree que lo ha visto todo, ¿no? La mugre de oficina vacía, el eco de tus propios pasos resonando en pasillos interminables, el café hirviendo de nuevo a las 3 de la mañana, un ritual casi sagrado. Creíste que conocías cada sombra, cada crujido del edificio, que eras el dueño silencioso de la noche. Pero la noche tiene sus propios secretos, y anoche, uno de ellos decidió revelarse de la forma más escalofriante. Cuando esos susurros me llegaron desde el pasillo vacío y miré por la ventana interior, entendí que no, que nunca había estado solo. Lo que estaba del otro lado no era humano. Y en ese instante, en ese frío y aterrador segundo, supe que al amanecer me mudaría sin volver atrás. No había vuelta de hoja. La decisión estaba tomada. Mi nombre es Diego. 4 años, ¿se imaginan? 4 años en este mismo edificio de oficinas. 18 pisos que parecían infinitos. Una planta baja que era un laberinto y un subsuelo de estacionamiento que, incluso de día, daba escalofríos. Entraba a las 10 de la noche y me iba, o mejor dicho, me iba, a las 6 de la mañana, justo cuando el sol empezaba a asomarse y la ciudad volvía a la vida. Mi compañera más fiel, en esas largas y solitarias horas, era mi termo de café, una morenita que compraba religiosamente en el almacén de la vuelta, porque era la única que no me dejaba a pata antes del amanecer. Me gustaba caminar despacio, ¿saben? Sentir cómo el edificio respiraba, esos pequeños crujidos y suspiros metálicos, cuando los aires acondicionados se apagaban por completo, sumergiéndolo todo en un silencio profundo. Hay una ventana rectangular en el pasillo central, una de esas que dan al interior, un hueco enorme que separa 2 salas del edificio. Siempre la miraba, más por costumbre que por otra cosa, para ver si algún foco se había quedado encendido, si había algo fuera de lugar. Nunca vi nada raro, ni siquiera una rata curiosa. Solo las luces de emergencia rojas, parpadeando cada 30 segundos, una constante monótona en la oscuridad. Una señal de seguridad que, irónicamente, me hacía sentir seguro. Hasta anoche. Eran las 2:03. El reloj de pared marcaba el tiempo implacable. Estaba anotando la ronda en el libro de guardia, cuando lo escuché. Un susurro. No era el viento colándose por una rendija, ni el murmullo lejano de la ciudad. Era mi nombre. Diego. Susurrado, tan suave, tan íntimo, como si alguien no quisiera despertar al mismísimo aire. La virome se detuvo en seco, a medio trazo. Contuve la respiración, el corazón ya empezando a galopar en mi pecho. Escuché de nuevo, más claro esta vez. Diego, Diego, vení. La voz era inconfundible, y venía del pasillo de administración. ¿Saben cuál es ese? El único sin cámaras. Los directores no quieren que los graben, dicen. Irónico, ¿no? Me quedé inmóvil, con el corazón martillando en la garganta, un tambor desbocado. Mi mente, claro, intentó racionalizarlo. La fatiga, la soledad, el cansancio acumulado de tantas noches en vela. Es la imaginación, Diego, me dije a mí mismo. Te está jugando una mala pasada. Me serví otro trago de café, caliente y amargo, intentando anclarme a la realidad, y me mandé a caminar. Mis zapatos resonaban contra el mármol pulido. Un sonido demasiado fuerte, en ese silencio opresivo, que de repente se sentía cargado. Llegué a la ventana, apoyé la mano en el frío cristal y miré hacia el pasillo. Nada. Solo la oscuridad impenetrable y mi propio reflejo, pálido y distorsionado, devolviéndome una mirada de miedo. Solté una risa, claro que sí, una risa nerviosa y hueca que me devolvió el eco, haciéndome sentir aún más solo y estúpido. Fue en ese preciso momento, cuando mi cordura intentaba imponerse, que la voz me llamó de nuevo. Pero esta vez ya no era un susurro. Era una invitación directa, casi una orden, más clara,
más exigente. Diego, ven. El pasillo que ya no era pasillo. Abrí la puerta de emergencia con un crujido que me pareció ensordecedor. Me adentré, la linterna en la mano izquierda, un haz tembloroso de luz cortando la oscuridad que se sentía más densa que nunca. Mi mano derecha, la que no sostenía la linterna, me temblaba sin control, un tic nervioso que no podía detener. El hedor me golpeó de inmediato, una bofetada nauseabunda, una mezcla extraña de papel húmedo, humedad vieja y algo metálico. Sí, metálico, como el olor a sangre reseca sobre hierro oxidado. Era un olor que te calaba los huesos y se te metía en la nariz. Caminé 10 pasos, cada uno una eternidad. 20 pasos, y la voz, que me había guiado hasta allí, se cortó de golpe. El silencio que siguió fue tan denso, tan absoluto, que me dolieron los tímpanos, como si la presión del aire hubiera cambiado drásticamente. Fue entonces cuando me di cuenta. La ventana interior, esa que siempre miraba por costumbre, se había convertido en mi única forma de ver qué carajo estaba pasando. Volví corriendo, el pánico empezando a burbujear en mi estómago, la adrenalina disparada. La idea era simple: observar desde el otro lado, desde la relativa seguridad del vidrio. Y así lo hice. Me agarré al marco, pegué la cara al cristal frío y respiré hondo, tratando de calmar el latido enloquecido de mi corazón. Y ahí estaba. Del otro lado del hueco, pegada a la pared opuesta, se alzaba la figura. No tenía una altura definida, ¿saben? Era algo maleable. Primero, parecía un niño, pequeño, encogido. Luego, en un parpadeo, se estiraba, alargándose hasta rozar el techo, una silueta imposible, antinatural. Sus ojos, 2 rendijas sin brillo, 2 agujeros negros y vacíos, me clavaron la mirada. Y ahí, amigos, fue cuando sucedió lo peor. Sonrió. Una sonrisa ancha, tan ancha, que la carne no debería poder estirarse tanto. Una mueca que no era de este mundo, que no pertenecía a nada vivo. No era humano, ni de lejos. No tenía camisa. La piel era del color del yeso viejo, agrietado y cuarteado, como si alguien hubiera partido una estatua y hubiera algo vivo y respirando dentro de ella. No grité. El sonido se me atascó en la garganta, una bola de terror puro, denso y pegajoso. El miedo me salió por los pies, una vibración helada que me subió por las pantorrillas, paralizándome, sellándome la boca. Retrocedí lentamente, milímetro a milímetro, sin perderla de vista, como si desviar la mirada fuera mi sentencia de muerte. Ella no se movía, o eso creía yo, solo desviaba la cabeza, siguiéndome con esos ojos vacíos a medida que yo me alejaba. Su cuello parecía de goma, articulado de una forma antinatural, capaz de giros imposibles. A unos 3 metros del vidrio, sentí que el pasillo se hacía más largo, que el tiempo se estiraba, distorsionándose a mi alrededor, volviéndose gelatinoso. Dio un paso adelante, luego otro, y su cuerpo empezó a contorsionarse de una manera que desafiaba toda lógica y anatomía. Los codos se doblaron hacia atrás, las rodillas giraron en ángulos imposibles, y aún así avanzó, siempre con esa sonrisa, esa maldita sonrisa que no se borraba de su rostro de yeso. Fue entonces, en ese instante de terror absoluto, cuando comprendí. Si no salía corriendo en ese preciso momento, si no me daba la vuelta y huía como alma que lleva el diablo, la siguiente sombra, la siguiente figura cuarteada, podría ser yo mismo. Me volví y salí disparado por la escalera de servicio, bajando 2 tramos de golpe, casi volando, sin sentir las piernas ni el suelo bajo mis pies. No miré atrás. No me importó el estruendo de mis llaves golpeando la baranda metálica, ni el dolor en mis tobillos. Solo quería llegar a la oficina de control.
Agarrar mi mochila y largar. Salir de allí a cualquier precio. Cuando llegué, jadeando, el corazón a punto de explotar, la radio estaba abierta. Y una voz, mi voz, repetía una y otra vez, con un tono que no era el mío. Diego, Diego, vení. Apagué la base de un manotazo, el pánico subiendo a mi garganta como bilis. Agarré el celular y bajé los 18 pisos por las escaleras, sin pensarlo 2 veces. ¿Encerrarme en un ascensor después de eso? Ni loco, jamás. Atravesé el hall, casi tropezando en mi desesperación, y rompí la cerradura de seguridad con el pasador de emergencia. El aire frío de la calle me golpeó la cara. Una bofetada bienvenida que me trajo de vuelta a la realidad. La ciudad seguía viva, ajena a mi infierno personal, con sus luces y ruidos. Un taxi pasó y me subí sin mirar el número, sin preguntar nada, solo queriendo escapar. Solo cuando sentí el asiento de cuero bajo mis muslos y el motor del auto vibrando, me di cuenta de que tenía los puños blancos, apretando la mochila como si mi vida dependiera de ello. No recuerdo qué le dije al chofer, ni a dónde le indiqué ir, pero de alguna manera me dejó en la puerta de mi casa. Mi departamento estaba en penumbra. El reloj marcaba las 4:12 de la mañana. Me senté en el sillón, sin encender una sola luz, y me quedé ahí, temblando, con cada nervio a flor de piel, hasta que empezó a clarear, hasta que los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, prometiendo un nuevo día y quizás un poco de paz. A las 7 me metí en la ducha. El agua caliente no logró quitarme el escalofrío de los huesos. Me vestí con lo primero que encontré, y sin dudarlo un segundo, saqué las valijas de debajo de la cama. Llamé a la inmobiliaria y les dije, con voz temblorosa pero firme, que no renovaba el contrato. No hay plata, no hay trabajo, no hay nada que valga la pena volver a sentir esa mirada, ese terror absoluto. Si esa cosa se quedó en el edificio, allá ella. Si decide buscarme, al menos no será desde mi ventana. No le daré esa satisfacción, esa oportunidad. CTA 1. Mid-script. ¿Y a vos? ¿Alguna vez te pasó algo parecido mientras trabajabas solo en esas horas muertas de la noche? Contame en los comentarios, en serio. ¿Qué fue lo que viste o escuchaste que te hizo renunciar de golpe, o al menos replantearte toda tu vida? Me gustaría saber que no soy el único que dejó todo por un solo instante de terror. No me dejes solo con esto. No fue hasta esa tarde, con 2 cajas ya cargadas en el auto y el sol de la tarde filtrándose por el parabrisas, cuando me llegó un audio. Era de un compañero de otro turno, el que me relevaba. «Che, Diego», decía su voz, con un tono extrañado. «¿Estuviste vos anoche?» Porque la cámara del hall la encontré cubierta con una sustancia blanca, como yeso. Y lo más raro, hay huellas descalzas. Van desde la escalera hasta la puerta principal. Pero no salen, solo entran. Sentí un nudo helado en el estómago, apretándome el pecho. La sangre se me heló. De repente, todo encajaba con una claridad aterradora. Eso explicaba el olor metálico que sentí en el pasillo, el polvo blanquecino que vi en mis zapatos al llegar a casa. No era solo una. Quizás la figura que vi no era la única. Quizás eran varias, y una de ellas, o más de una, logró salir antes de que yo escapara, antes de que el sol la atrapara. La idea me revolvió las tripas, me llenó de una paranoia nueva y profunda. Por eso, cuando termine de grabar esto, no voy a andarme con chiquitas. Voy a limpiar mi auto con lejía. Voy a quemar la ropa que usé anoche, hasta los zapatos. Y sí, me voy a mudar. A un piso sin ventanas interiores, sin huecos que den a la oscuridad. A un lugar donde no haya reflejos que me devuelvan una sonrisa. Porque después de ver esa sonrisa, esa maldita sonrisa que me persigue hasta en sueños, no quiero imaginar qué aparecerá si me asomo de nuevo, si le doy otra oportunidad. Si te quedaste hasta acá,
hasta el final de mi historia, te pregunto, ¿qué habrías hecho vos? ¿Volverías a trabajar de noche después de ver algo que simplemente no debería existir? ¿Algo que te rompe la realidad? Dale like si sentís que el miedo te subió por la espalda mientras me escuchabas, que espero que sí, porque es la verdad. Suscríbete si querés más historias, de esas que no se animan a contar a plena luz del día, y activa la campanita, porque no sé dónde voy a parar después de esto, y tal vez necesite que me escuchen donde sea que termine. Nos vemos, si es que nos vemos, del otro lado de la ventana, si es que me dejan llegar. Anoche, a las 2:03 de la madrugada, algo me devolvió la mirada desde esa maldita ventana interior del edificio donde trabajaba. No era humano, no era de este lado, de nuestro lado del velo. Por eso, en vez de firmar el parte de salida, como cualquier otro día, firmé la rescisión de mi contrato. Por eso, en vez de volver a casa en el colectivo, con la rutina de siempre, me fui en un taxi con las llaves temblando en mi mano, incapaz de calmarme. Por eso, en vez de dormir, en vez de intentar olvidar, empaqué toda mi vida. Porque lo que vi desde mi ventana anoche, esa cosa, esa sonrisa, me obligó a mudarme. Y créanme, por favor, créanme cuando les digo esto. Si alguna vez escuchan su nombre susurrado en un pasillo vacío, si sienten un escalofrío que no es del viento, por favor, no miren por la ventana. Corran, corran y no miren atrás. Porque quizás en el reflejo de ese vidrio encuentren una sonrisa que no les pertenece, una que no es de este mundo, y que, una vez que los ha visto, no va a dejarlos ir.